si tal actriz, que por ahí podemos presentar el catálogo de una de ellas, bastante conocida, tenía esta cualidad, elevaba su precio a cantidades, Enormemente, enormemente, sí, sí, sí. ¿De qué actriz hablas, Miguel? de Lucerito. De Lucerito. Estamos hablando de Lucerito, Ok. así es. En ese catálogo de ese entonces, pero, por ejemplo, aquí te puedo citar, eh, quienes han dado, pruebas, fehacientes, y yo también tendría cómo, pero creo que metería en problemas a algunas personas. Hey, hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, tardes y noches a todos los que nos escuchan y a todos a los que nos ven. Aquí los saludamos. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Rubs? También, bastante bien. Ya hacía otra vez ratito que no nos veíamos. Un ratillo que no, pero ya estamos acá de vuelta. Ya estamos de regreso con un bonito capítulo más que, dicho sea de paso, nos habían pedido bastante en los comentarios. Sí, ya había no, más de un par de capítulos en donde por alguna razón se vinculaba con el tema que hoy estaremos hablando, y pues helo aquí. Exactamente. Y el día de hoy, pues los saludamos nuevamente. Y el día de hoy, ¿qué estamos tomando, Miguel? Yo estoy tomando una rica cerveza y también un Red Bull. Ok, de combinación, sabrosa, Sí, peligrosa. sí, ahí para equilibrar un poquito, Un así es. poquito un poquito de aquello. Y pues bueno, como saben, pues a Miguel le gusta hacer publicidad con las marcas. A mí no. A mí me gusta más en mi tarrito, estamos tomando la misma el día de hoy. Recuerden, es todo con medida y nada con exceso. Así es. Y esperamos que también ustedes nos puedan estar acompañando, tomándose su bebida favorita, la que ustedes elijan. Ujú. ¿Mm? Sí, y pues me gusta hacer publicidad, pero esperemos que esto crezca al grado de que nos patrocinen. Imagínate, Yo creo que sí. A imagínate como eso. vamos, que vamos bastante chido, y muchas gracias por eso, yo creo que sí. Esperemos que el señor Heineken nos esté viendo en este momento o el señor Red Bull Al Red y Bull que, nos mira, si patrocine. tiró a un güey del espacio, que no nos Sí, pueda patrocinar un podcast. que no nos patrocine sin Ey. tirarnos del espacio. O bueno, imagínate No, grabar pues un podcast desde el espacio. yo sí jalo. Imagínate, el primer Sí, sí, podcast sí. grabado en el espacio. Sí, 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 que fue la caída más grande documentada, el salto No, no, más ahí grande. tengo que corregirte. La caída más grande es la La caída de de Edgar. Edgar. Sí, Sí, así es, esa es la caída totalmente de más acuerdo. grande habida y por haber. Donde empezó YouTube y todo. Ya, Sí, sí, sí. güey. El Pinche abuelito, idiota. tatarabuelito de YouTube, ahí Ujú. nació. Antes de que la palabra viral en redes sociales existiera, fue viral. Así es. Y aquí tenemos muchos, ¿sabías qué? El primer video en YouTube se llamó, o bueno, se llama Me at the Zoo. Y era un güey nada más en el zoológico grabando lo que veía. ¿Ah, Ese sí? fue el primer video en YouTube. Ujú. Búsquenlo y Búsquenlo, Me at the coméntenos Zoo. qué les pareció, cuál fue su animal favorito que grabó y en dónde fue, en qué país fue. Estados ¿En Unidos. Estados Ujú, Unidos? Pues bueno, ahí ujú. síganlos, y pueden ver pues lo que haya grabado este vato, ¿no? Son 6, 7 segundos una jirafa, Que, creo. que me imagino que por la calidad del video, pues, no sé con qué la grabó, con su celular, Sí, es un celular. Sí, pues era cuando iniciaba YouTube. sí, Apenas no había ningún streaming, no había plataforma. Y fue el primer video que se subió a que se YouTube. subió con su Ujú. celular de Viborita, me imagino, que Es era el que estaba de correcto. moda en aquel Ujú. entonces. Y pues hablando de cosas virales y hablando de programas televisivos o de lo que se vuelve viral, pues Miguel, bueno, antes de, pues como siempre lo realizamos, nos presentamos. De este lado está Miguel, y de este lado el buen Rubs y juntos hacemos. me tomo la palabra. Muy bien, hay que hacer la fusión como Trunks y Toxic Goten. Goten, Mientras ¿no? no salga como Goku y Vegeta, que uno sale todo flácido y otro sale todo Todo, panzón, así. todo, todo Pero pasado de, bueno, de así trayudas. empieza todo, como todo proyecto. Sí, sí, Así sí. empezamos, pero vamos cada vez a más. Quizás le estemos dando por ahí. Entonces, ahora sí, Miguel, ¿de qué va a ir el capítulo del día de hoy? Es un tema polémico, interesante, muy debatible, y tiene que ver con Televisa y todo lo que hay detrás y ha habido desde sus inicios, y por supuesto que sigue vigente todo un imperio. Sí, 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 y no es cosa menor en México y Latinoamérica, Sudamérica también, no es cosa menor hablar de Televisa. No No, el estamos imperio de hablando de cualquier cosa. Azcárraga, desde que inició, no ha dejado de caminar. Sí, exactamente. Entonces, si a usted le interesa un poquito conocer la historia de Televisa, las historias obscuras, bizarras, ocultas que no quieren que nos enteremos, quédese porque aquí los vamos a desenmascarar. Así es, sin miedo a tomarnos la palabra,
estaremos hablando y pues nada pierde una verdad con ser dicha y eso es lo que haremos el día de hoy. Entonces, ya lo saben, sin miedo al éxito. Entonces, comencemos. Adelante. Muy bien, entonces, como también es una tradición en este canal, pues, ¿qué te parece si comenzamos un poquito con su historia? ¿No? Porque pues, quizás alguien por ahí no conozca qué es Televisa, pues vamos a revisar un poquito de la historia de Televisa. Y para eso nos tenemos que remontar a los años 1930, donde dice que la historia de Televisa inicia precisamente en este año, cuando Emilio Azcárraga Vidaurreta, que es el primero de los fundadores y de la dinastía el papá Azcárraga, del actual Azcárraga, que todos vemos borracho en los estadios. el abuelo. Es el abuelo. Es el abuelo. Es el abuelo, es el abuelo. Okay, sí, son 3 generaciones. Ok. Ahorita viene el claro. tigre, sí, cuando, que es el conocido como el tigre. Tras el fallecimiento toma las riendas el hijo. El hijo del papá, entonces toma las riendas. Sí. Entonces, realiza las primeras transmisiones, que estamos hablando todavía de radio, en la estación de radio XEW, que fue famosísima en toda esta época y el desarrollo, ¿no? La voz de América Latina. La voz de América Latina, totalmente. Desde las calles de Ayuntamiento en el viejo centro histórico de la Ciudad de México. Saludos para todos los que nos escuchan, nos vean en la Ciudad de México. Así es, y fue la primera radiodifusora con cobertura nacional. ¿Sí? Todas las coberturas eran locales hasta que llega Azcárraga y el imperio de Azcárraga. Fíjate que en el año de 1950 se le otorga al señor Rómulo O'Farrill la primera concesión para un canal de televisión, convirtiendo a XHTV Canal 4 en el primer canal de televisión de México y de toda América Latina. Entonces, el Imperio Televisa no fueron los que comenzaron, llegaron un poquito tarde porque el primero fue el Canal 4 con el señor Rómulo O'Farrill. Primera de 3 concesiones, ¿no? La primera de tres es en ellos. Y ahora sí, en 1951, tan solo un añito después, pues vieron la oportunidad del negocio, los Azcárraga, y dice que inicia oficialmente sus transmisiones el segundo canal de la televisión mexicana, XEW TV. Fundado por el pionero de la radio, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, transmitiendo desde las instalaciones de la XW, la voz de América Latina. Que fue el Canal 2, ¿no? Que fue el Canal 2 y que hasta el día de hoy se sigue manteniendo, ¿no? Como el tradicional, el clásico. Desde que ese mismo año, estamos hablando del año de 1951, se me fue la onda. Ahí está. En este año se inauguran las instalaciones de Televicentro en Avenida Chapultepec, número 18, lugar donde operaría el nuevo medio de comunicación. Ok. Que esas instalaciones y también ya con las nuevas concesiones y más adelante seguramente comentarás, Villas de San Angelín y Chapultepec mantienen desde entonces. Desde entonces, muy seguramente antes estaban un poquito a las afueras de la ciudad, hoy en día ya quedaron en el centro, ¿no? Pero fíjate que justamente haciendo esta investigación de cuándo inicia la televisión en México, me encontré con un dato que desconocía y que me gustó bastante porque fue bastante bonito encontrarme de él. Como bien lo decías, hubo 3 concesiones, ya llevamos el Canal 4, ya llevamos el Canal 2. ¿Cuál canal crees que fue el tercero? El que ya hemos mencionado en algún otro podcast. Y no es cierto. A ver, dime cuál. No, esa fue la competencia. O sea, el Canal 8, tienes toda la razón, fue el Canal 5. Fue el Canal 5. Fue el Canal 5, al servicio de la comunidad. El Canal 5 al correcto, servicio de la comunidad. La competencia fue el Canal 8, que lo hablamos en el capítulo del Chavo del 8, tienes toda la razón. Pero aquí viene el dato que me sorprendió, es ¿quién fue el fundador del Canal 5? Piénsenle, pongamos un sonido de reloj porque es bastante interesante. Y fíjate, es una persona bastante famosa, es una persona bastante inteligente y es una persona bastante trascendental en la historia del mundo. Memo. Ay, no. Bueno, sí. Sí. Guillermo. Sí. Dice que el fundador del Canal 5, el Canal 5 lleva las siglas precisamente de su fundador y su fundador o el canal se llama XHGC. Guillermo González Camacho. Precisamente en honor de Guillermo González Camarena, quien en el 1932 inventó la televisión
O color. Color. Ajá, Así es. exactamente. Ese dato no lo sabía. Conocía la historia de que Camarena había inventado la televisión a color, pero no tenía ni idea que en su momento había sido uno de los pioneros de los primeros canales de televisión en México. Ujú, sí fue parte de esta triada que al final se unen Sí, para hacerle frente a la exactamente. competencia de Ujú. TIM, y ya luego TIM y esta triada se unen para lo que hoy es Televisa, que Sí. en sus siglas es televisión vía satélite. Por si no lo sabían, ¿sabías qué? Ujú. Televisa significa televisión vía satélite. Es correcto. Y ¿qué? Se me fue la onda. Sí, en el 52, Guillermo González Camarena adquiere la tercera concesión con el Canal 2 y justamente en 1955 es cuando se une, ¿no? Me parece, Ujú, tres, sí, tres años sí, después. sí, sí. Y ahí va este dato que es el que andaba buscando, que se me cerró por aquí el documento. Dice que Guillermo González Camarena inventó y patentó en el año de 1940 un sistema electromecánico de televisión en color llamado Sistema Tricomático Secuencial de Campos. Suena como a invento del doctor Chunga. ¿Te acuerdas Sí, sí, del sí. señor Chunga de Sistema Tricomático Mostimestal de Campos? El Ajá, doctor así Chunga. es. Así es. Buen Sí, sí, nombre que le sí. dio a la televisión a color. Ok. Imagínate, no la llamó televisión a color, dijo, ¿cómo se va a llamar este invento? Sistema El tricomático secuencial de posicionador. campos. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el nombre que intentó. Obviamente, no inventó la televisión, ya existía, simplemente fue una mejora y en esta mejora, pues metió los Eran esas colores. televisiones muy, muy amplias, generalmente de un marco de madera, con la pantalla panza de embarazada, ¿no? Ovalada, sí, muy ovalada. Hacia muy, muy ovalada. Y pues el cambio de canales y el volumen era como de estas perillas Sí, de estufa, ajá, ¿no? exacto. Y en lo que sintonizaba salían estas rayas a color o salía la interferencia y ya luego poco a poco iba Iba agarrando la agarrando. transmisión. Tenía una característica bien especial. Si ustedes han llegado a escuchar algo llamado bulbos, pues la televisión o las primeras televisiones en aquel entonces eran con bulbos. Bulbos, así ¿Cuál era es. una de las características bien principales de bulbos? Ahorita llegamos y prendemos nuestra tele y computadora y automáticamente aparece la imagen. En aquel entonces con bulbos iba poco a poco apareciendo. Ujú. Y cuando lo apagabas, no se iba la imagen, De de inmediato, inmediato. de Lo que manera hacía es que paulatino. se iba apagando y al final quedaba un Quedaba un pequeño hoyito. Ujú, puntito en ujú. medio, ¿no? Esas Así eran las es. bonitas televisiones de bulbos. En mi casa creo que todavía tenemos, bueno, no creo que tenemos una televisión de esas antiguas donde todavía la televisión era un mueble porque tenía patitas. Ajá, Y, sí, es cierto. y es la mesa, es una mesa, Ujú, la sí, televisión es sí, sí, una sí. mesa. Fíjate que me estoy dando cuenta que eso sí hoy día y lo vendo en un bazar ha de vender millones, ¿no? Bastante, Sí, sí, imagínate, sí. Pues, una televisión bueno, de entre ese más año, tiempo pase, quizá pueda tener plusvalía. Mejor consérvala, muy vintage, es consérvala, totalmente vintage, sí. consérvala. Bueno, es la Ahí casa hay de mis programas papás. de restauración y restaurada, por supuesto que un coleccionista hay que saber tocar la puerta correcta, pero Ujú. claro, sí, La llevaré correcto. al precio de la historia. Ujú. Imagínate, oh, no Para conozco que te digan, tanto, no soy un experto en te doy mesas de 100 varos. televisión, pero conozco al indicado. Y me causa un chingo de risa que siempre hay un experto. Ya sé, Para cualquier para cosa que cualquier cosa, lleves, sí. afortunadamente conozco un experto, permíteme si está libre, y siempre Sí, está siempre libre, está ¿no? libre. Sí, 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 ese día no tenía nada que sí, hacer. sí, hola Rick, ¿cómo estás? Ya sé. ¿Dónde trabajas? Oh, trabajo en el Museo de Televisiones Antiguas. Ya sé, sí. Wow, hace Y mucho justo que en no había eso, o sea, visto esa, no hay ¿no? nada Sí, más. sí, sí, bien específico. Hace años que no había visto este modelo, es el RP 514, tiene una gran historia, Sí, ¿no? sí, sí. Y ya vas a salir bien feliz con tu caguama. Pues bueno, lo que esperaba, pero salí Pero contento. salgo contento, sí, no lo sé, Rick, me parece falso. Así es. Muy bien, entonces, después, en el año de 1968 surge XHTM TV, Canal 8. Ahora sí, surge la competencia. Ujú. Televisión Independiente de México, propiedad de un grupo empresarial regimontano que inicia operaciones en sus instalaciones de San Angelín, al sur de la Ajá, Ciudad de exactamente. México. Y precisamente, si ustedes no lo han visto, hablamos de este canal hace 2 capítulos, porque ahí inició ese bonito, afamado y querido para muchos y odiado para otros, El Chavo del Ocho. el Chavo del Ocho. Justamente lo agarra Tim, empieza a surgir el Chavo, nada más como el Chavo, vayan al capítulo que comenta Rubs, y después, cuando ya se conglomera, ya Televisa adopta al Chavo y cambian Sí, el sí, sí. guión, ¿no?
Y en 1972, tras la muerte de Emilio Azcárraga Vidaurreta, Emilio Azcárraga Milmo, a quien se le conocía como el Tigre, asume la presidencia del canal. Ya para 1973, con la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México, como bien lo comentabas, ahí surge Televisa. En 1985, la señal de Canal 8 cambia para convertirse en XEQ, Canal 9, un canal de cultura dedicado por completo a la difusión de la ciencia, la cultura y las artes en México. Así es. En 1972 ya hubo un cambio de sexenio. Cuando surge TIM, que es donde empieza el Chavo, El Chavo, que luego Chavito. el Canal 8, 1968 fue un parteaguas en la historia Sí. de México, no nada más para Televisa, sino para México en sí. ¿Qué sucedía? Y es donde Televisa yo creo que empieza a prostituir un montón de cosas, incluido ellos mismos, Incluido a ellas. a ellos, exactamente, porque pues estaba Díaz Ordaz. Díaz Ordaz estaba en una cuestión muy cercana a lo que podríamos considerar una dictadura, y hubo un movimiento estudiantil en Tlatelolco, lo recordaremos en la Plaza de las Tres Aquí Culturas, miren. y empiezan a levantar la voz los estudiantes, pero sucedía algo muy curioso. Creo que han escuchado 2 de octubre no se olvida. Sí, ¿Verdad? sí, 2 de frase octubre icónica. no, icónica. ¿Por qué? Pues porque hubo una matanza se estima entre 300 y 500 estudiantes por alzar la voz ante este ejercicio político dictatorial, pero sucedía algo muy curioso, ¿no? En 10 días serán las Olimpiadas en México. Sí. Ajá, el 12 de octubre iniciaban las Olimpiadas. Entonces, ante esta sublevación, Estados Unidos levanta el teléfono y dice, oiga, Presi, Hey, Mr. President. exactamente, ¿qué Days onda? or ¿No? O sea, qué sí. prestigio, porque en ese momento Latinoamérica todavía no estaba tan dividida, o sea, no estaba tan marcada la línea como actualmente está entre Estados Unidos y todo lo que hay debajo de ellos. Entonces, ¿dónde queda el prestigio? ¿Dónde queda la reputación? Y en plena guerra que atravesaba Estados Unidos necesitas hacer algo ya. Y ese algo ya fue una matanza, y ahí justamente empieza el acuerdo entre el gobierno, que en ese momento el Partido Revolucionario Institucional era quien estaba al mando, como lo estuvo tantos años en México, y ahí es donde nace el acuerdo entre Televisa, trabajo. pues, todavía no Televisa como tal, pero hay un acuerdo entre la reputación y lo que yo quiero dogmatizar al pueblo, y tu gobierno, ahí nos echas la mano con otras Al cosas. final de cuentas, los medios de comunicación venden lo que quieran, y en este caso, pues quien estaba al mando, pues era precisamente el PRI, con la voz de el buen Díaz, bueno, ni tan buen, pero No, nada bueno. el buen nada, Díaz Ordaz, que andaba por ahí. Y entonces decíamos por acá que en 1985 la señal del Canal 8 cambia para convertirse en XEQ, Canal 9, que hoy en día conocemos como Galavisión. Lo único que ve en televisión es deporte. Deporte. Ahorita que ya empezó la NFL nuevamente, deporte, pero más allá Pero nada más. no ensucio mi cabeza. Así es. Ok, para el año de 1997, el señor Emilio Azcárraga Jan asume la presidencia del grupo Televisa el 3 de junio del 2001. Dice que el 30 de abril del mismo año, Canal 4 se había transformado ya en 4 TV para cubrir la demanda de noticias. Este canal se vuelve a evolucionar y desde agosto del 2010 se convierte en Foro TV. Este es un poquito y rápido brevario de cómo surgió la televisión en México, quiénes fueron los fundadores, y nos quedamos con ese datito de que el Canal 5 fue fundado por Guillermo González Cámara. A él le debemos Dragon Ball. Así es. Sí, ahí vimos, en el Canal 5 vimos Dragon Ball. Entonces, gracias Memo, hasta donde estés, unos saludotes. Gracias a medias, porque ya que mataban a Freezer decías, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y sorpresa, volvió a empezar Gohan con Raditz. Un bebé parecido a ti se presenta. Y regresaban al capítulo donde Gohan era niño, ¿no? Primerito, donde lo agarra de las greñas el Raditz, y es como, no es posible. Sí, ¿no? sí, y regresábamos a... En aquel entonces estaba chido porque no sabíamos esto de las temporadas ni cuántos capítulos había, ¿no? Nada. Y pensábamos que eran infinitos y tenían todos los capítulos, pero afortunadamente ya tenemos Netflix y ahí nos podemos chutar toda la temporada, todos los capítulos. Y bueno, ya con Dragon Ball Super y bueno, Dragon Ball GT, que fue más bien un fanmade, no lo hizo Akira Toriyama, lo hizo unos
los Toyotaro, se fans, llama pero Toyotaro también, el Super, usa Toyotaro. sí, cierto, el Super también, así es. Y bueno, así es como se posiciona Televisa. Y yo veo tres líneas fundamentales en lo que ya Televisa con el gobierno, que justamente cuando Televisa y el PRI hacen este acuerdo, literalmente Azcárraga dice, yo soy el comandante del gobierno. O sea, yo Ujú. voy a hacer lo que me convenga y lo que le convenga a ellos. Y hay tres líneas, ¿no? Una, una línea económica, una línea política y una línea social de control, como lo mencionabas al principio, y ahí ya empieza a haber cosas bastante oscuras que a la fecha se mantienen Se vigentes. mantiene, se mantiene. Pues imagínate ser una de las empresas más grandes, no únicamente de México, sino, pues hablemos de Latinoamérica y de Sudamérica, que tiene todo el poder. Es nada más Imagínate. control del 60% de todos los medios de Sí, comunicación. sí, sí. Y después, imagínate estar bajo el cobijo del poder en México. Ujú. Todo lo que hizo o deshizo Televisa en esos tiempos de poder. Así es, ahorita hablamos, por ejemplo, de un narcogobierno que es verdad, la principal fuente económica a nivel estructural, claro que viene del narcotráfico, luego del gobierno, pero en ese entonces hablar de un narcogobierno era hablar de un gobierno televisivo porque todavía en esas fechas, esta parte de la televisora, una de sus líneas de control de poder era justamente el narcotráfico, otra era una red de prostitución y otra pues eran todos los acuerdos económicos que tenían tanto política como comercialmente en el ámbito televisivo. Sí, 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 totalmente. Y pues bueno, como no vinimos aquí a hablar de la historia de Televisa únicamente, sino a desentrañar un poquito sus trapitos y exponer un poquito sus trapitos al sol, pues Miguel, ¿qué datitos traes de esta turbia historia de Televisa? Hay muchísimo y creo que por supuesto que un capítulo no da para toda la cochinada que ha hecho Televisa, pero una de las, no sé, no tanto de las más sonadas porque pues se intenta mantener con sigilo, pero yo creo que sí de las más estridentes es un catálogo que existe desde tiempos, pues, inmemorables, en donde hay un catálogo tanto de actrices como de actores, en donde son una moneda de cambio. Es Mm, decir, a ver, Rups, ¿quieres ser parte de Televisa? Vas a entrar al catálogo. Y si empresarios, sobre todo con mujeres, con actrices, necesitan prestar su cuerpo, productores, a ejecutivos, a lo que sea, con tal de tener un papel protagónico, ni hay que modo, te entrarle, toca, sí. hay que entrar. Ese es de los mitos, no, bueno, no sé si sean verdad o no sea verdad, pero es una de las historias más grandes que se cuentan de Televisa. Es Sí, decir, es un secreto a voces y muchos hablan precisamente de que este catálogo no es precisamente lo que decía, no es un mito, no fue una mentira, sino que realmente existió, que Televisa prostituía a sus actrices claro, literalmente como un catálogo, como era sí. comprar algo de Avon, algo del Betterware. Le ponían precio y además había plusvalía en razón de cuestiones, creo yo, bastante delicadas y que atropellan totalmente la dignidad humana, como la virginidad. Si, si tal actriz, que por ahí podemos presentar el catálogo de una de ellas, bastante conocida, que tenía esta cualidad, elevaba su precio a cantidades Enormemente, enormemente, sí, sí, sí. De qué actriz hablas, Miguel? de Lucerito. De Lucerito. Estamos hablando de Lucerito, Ok. así es. En ese catálogo de ese entonces, pero por ejemplo, aquí te puedo citar eh, quienes han dado pruebas fehacientes, y yo también tendría cómo, pero creo que meterían problemas a algunas personas. Pero bueno, Mario Lafontaine, que fue productor, director y que llevó a grupos como Timbiriche, como Garibaldi, estuvo 28 años en Televisa. Del Castillo, que también en su Ujú. momento habló Sí, cuando sí, dijo, ya sí. no tengo nada que perder, y que se metió en todas estas broncas del narcotráfico, Gustavo Loza, entre muchos otros, San Juana Martínez, que tiene un libro que se llama Yo soy la dueña, que es la vida de la ex María esposa de Félix. Peña, no, No, de la Paloma, de la Gaviota. perdón, de la Paloma, de la Angélica Rivera. gaviota Angélica de Rivera. Angélica Ujú. Rivera, ¿no? Entonces, bueno, en este catálogo, que igual como comentas,
así como Avon o Berger o lo que sea, te presentan sus productos, pues también Televisa tiene su catálogo y han figurado actrices como Gloria Trevi, Lucerito, Salma Hayek, Vivi Gaitán, Yuri, Thalía, Maribel Guardia, las chicas de RBD, Angélica Rivera, desde luego, a Peña Nieto, cuando que se le conoce como el telepresidente, porque Ajá, Televisa sí, lo sí, sí. posiciona, es a ver cuál nos conviene más, cuál te conviene, cuál quieres. Bueno, esta está teniendo un poquito de más fama Ujú. y bastante precisos los plazos, ¿no? Inicia el sexenio, tienen la relación, acaba el sexenio, termina La relación. la Ujú. relación, ¿no? Eh, ¿Has escuchado la canción de Talento de Televisión de Willy Colón? Sí, 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 Bueno, pues sí. es la historia de Thalía, Ah, de ¿no? historia de Que Thalía. dice, pues no tiene como Tiene muchos dotes talento, pero no artísticos, buena cosa. pero Tiene talento, pero esa mera, no sé. pero No, tiene ¿de otros verdad? atributos y tal cual, describe toda la historia que ya viste que anduvo con un productor, creo Sí. que se casó, no recuerdo exactamente, y no es exclusivo de las actrices, de las mujeres, quien también figuraron en ese catálogo y tuvieron que ceder parte pues, de su cuerpo para cuando eran un poquito más jóvenes. Eduardo Yáñez, Sebastián Rulli, Eduardo Palomo, Eduardo Palomo. Eduardo Palomo, antes de su conversión, Ernesto Laguardia, Fernando Colunga, bueno, entre otros, ¿no? Y pues también se usa como fachada a veces para no dar una imagen políticamente incorrecta en razón de homosexualidad, que no tiene absolutamente nada de incorrecto, pero pues bajo ese esquema. En empresarios, por ejemplo, Anaí, ¿no? Ok. Anaí de RBD, pues Sí, es está como casada una con fachada con un un. empresario, la gaviota con Peña Nieto, y este catálogo sigue vigente. Les dan ciertas concesiones o ciertas, por ejemplo, las chicas de la hora pico dicen, tú vas a salir y aquí promocionamos tus datos de contratación. Ok, 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 ok. Sí, sí, me acuerdo esas cortinillas de la hora Ajá, pico. ¿Cómo no? ajá, sí, ¿Cómo no? sí, ¿Cómo no? que salían ahí los Tantas datos y noches que me cumplió dio de su... felicidad. Exacto, Y no sí, hablo de los chistes. sí, 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 No estoy pues hablando de los cumplió su chistes. fin, Sí, 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 sí. cumplió su fin, y pues ahí no sé si hablar como tal de prostitución voluntaria, que es cierto, las casas televisivas piden una cuota de cuerpo, pero ya llevarlo a un ofrecimiento público en razón de, pues, el inversionista para que nos dé tantos millones, pues te toca con él, ¿no? Pues adelante, ya tú sabrás si aceptas o no. Ok, 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 Ujú. bastante, bastante turbio. Y precisamente retomando este tema de la gaveta, pues sí, efectivamente es un rumor que se tiene que precisamente la gaveta fue ofrecida en este catálogo a Enrique Peña Nieto. Y no sé si fue tan ofrecida en este catálogo, pero definitivamente algo que sí fue es que fue creado este Sí, matrimonio. Y tenía una única intención y era que precisamente el PRI y en esta parte Televisa pues recuperaran el poder. Porque recordemos que Peña Nieto entra a la presidencia de México después de 12 años de haber estado, 2 sexenios, 12 años de estar fuera del poder porque había asumido ese monto, bueno, ese poder el PAN. ujú, Entonces necesitaban recuperar toda esta parte y pues obviamente Televisa pues lanzó toda su artillería todo. pesada para crear el candidato ideal para el pueblo, ¿no? Me acuerdo mucho acá en los Méxicos que cuando Peña Nieto se estaba en la candidatura, traían unas porras de Peña Nieto bombón, te quiero en mi Ujú, ujú, colchón y toda esta parte, ¿no? Entonces ni siquiera vendían la parte de las propuestas, vendían la parte de que el vato estaba guapo, guapo. ¿sí? Y Ujú, eso fue lo que vendió. Entonces, ¿qué crearon? La pareja bonita. A exacto. ver, este vato está guapo, está medio güey, perdón, Preci, pero pues sí es Ujú. cierto, pero está guapo. Entonces, ¿a quién te ponemos? A una actriz que es la conocida, que está guapa y que van a crear a una pareja bonita, hermosa, y es la que queremos que nos gobierne, ¿no? Y así fue creado nuestro sexenio, el último sexenio del PRI, y espero que de verdad sea el último sexenio del PRI que tuvimos con Peña Nieto. Pues fíjate, nada más en pura publicidad, Peña Nieto se gastó en los 2 primeros años 15,000 millones de pesos. 15 mil 15 millones en de los 2, pesos. o sea, es por supuesto que el récord y no financiado todo del área, sino que Televisa, por supuesto que ahí daba su parte, ¿no? Y en esta representación de intereses políticos, pues mantener el estatus tanto pues del mensaje que puede dar la presidencia
parte fundamental para mantener el status quo es generar ignorancia y podemos encontrar una serie de programas, por ejemplo, La Rosa de Pero que Guadalupe, ya tiene como esa 25,000 o años sea, al aire, todo ¿no? eso, pero tú ves los guiones, los diálogos, y tristemente retratan mucho de la realidad mexicana, pero también pues nos hacen ver la ignorancia en la que estamos estancados desde hace mucho tiempo. O sea, compramos barato la Sí, ignorancia. hay unos programas bien randoms de La Rosa de Guadalupe, la verdad. Si ustedes tienen la oportunidad de verla, digo, a mí me llegan a mí ahí en la parte de TikTok, Ujú, llegan de así tipo de el programa de La Rosa de Guadalupe que se intoxican por un agua loca. ujú, ¿No? Es uno de los ujú, ujú. programas. Otro, de que el chavo es otaku y quiere con la chava fresa. Sí. Son bien randoms los capítulos, puedes encontrar desde cualquier cosa, ¿no? Ujú. Todo se vale en La Rosa de Guadalupe. Y tienen perfectamente marcado su público target y usan estereotipos, sobre todo o sea, creo que se aprovechan de la necesidad y de la vulnerabilidad de las personas. Por ejemplo, una madre, por supuesto, que siempre va a estar preocupada por sus hijos y lo elevan a un sinsentido y entonces el consumo televisivo de esas cuestiones, además de ser irreal, sigue fomentando y manteniendo el estatus de realidad y de ignorancia. Ujú. Por ejemplo, ¿has visto estos programas de, no sé si, no, creo que no, Señorita Laura no es de Televisa, ¿no? Pero, En algún momento creo que sí o fue, lo o produjo Atada Televisa, Sarmiento, ¿no? o lo Sí. que sea. Tú ves a un caso de ahí y salen que la mamá y que la hija y que no sé qué. No, Salinas, Carmelita Salinas tenía Pero, hasta en las mejores sí, familias. hasta eso, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, todas esas. Bueno, son las mismas actrices y actores Sí. que se prestan de Televisa y TV Azteca nada más para escenificar algo que genere identificación y esa identificación, pues el miedo vende y paraliza y Sí, es lo que y es que crea. aparte, imagínate tú ser un actor porque eran actores Son actores. de Carmelita Salinas, que te tocara un programa de mi hijo se enamoró de un extraterrestre y te Ujú. tuvieras que ir y chutar 2 horas defendiendo que tú te enamoraste de un Exacto. extraterrestre. Ujú. Y al lado estaba un extraterrestre y el extraterrestre acá haciendo Sí, señales y todo sí, el sí, pedo, sí, y tú defendiendo, sí, sí, jefa, es que la neta yo amo a Venusina. sí, Imagínate, ¿no? El calidad actoral para soportar una mentira de ese tipo sí. durante 2 horas. Hay una, que no sé de qué canal televisivo eh, estúpida mi pelo, no sé Ah, qué, sí, sí, sí. y que se empiezan dizque a agarrar y ya tras bambalinas, pues todos abrazados Sí, y que forman son, parte es parte de, de La Rosa de Guadalupe o La vida es una canción y todo eso, son los mismos actores, pues es un es montaje, parte de lo Televisa es mismo. un montaje. Sí, totalmente. Mm. Vamos a hacer una pequeña pausa porque creo que llegó la pizza. Adelante. 20 minutos después. Entonces, muy bien. Fíjate que traigo por aquí otra de las grandes mitos, leyendas urbanas que se hablan de acerca de Televisa. Y una de ellas es que corría en el año de 1968. Y ya saben que si quieren el contexto, pues pídanlo y pues ahí se los damos, ¿no? Dice que en el año de 1968 fue un año bastante turbulento y tú ya dabas el intro precisamente de esta historia. Dice que el movimiento hippie, el descontento con toda la parte de la guerra de Vietnam, las primeras movilizaciones sociales, es decir, el mundo traía su propio debraye en aquel Ujú. entonces, ¿no? A veces hablamos y nos ubicamos en este tiempo y creemos que en este momento están haciendo grandes revoluciones. Pues en aquel entonces las grandes revoluciones también estaban sucediendo, ¿no? La primera oleada feminista, toda la parte hippie, toda la parte de muchas revoluciones o reivindicaciones de muchas razas, pues se dieron en los años 70, ¿no? En México iniciaron diversas movilizaciones con el fin de obtener mejores calidad de vida, mejores sociales. La más recordada fue el movimiento estudiantil del año de 1968, liderada no solamente por estudiantes, sino muchos profesores también estaban en Ujú. estas rebeliones, sino también por trabajadores, amas de casa, etcétera. Ese mismo año, en la Ciudad de México, sería la sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Como bien lo comentabas, por el gobierno de ese entonces quería mantener una imagen de estabilidad para toda la parte de los extranjeros. ¿Qué sucedió en aquel entonces en Tlatelolco? Dice que durante las manifestaciones del 2 de octubre, el gobierno de Díaz Ordaz mandó al ejército a disparar o atrapar a los estudiantes para posteriormente tenerlos presos como presos
políticos, no únicamente mantenerlos tal, sino pues fueron tal cual presos políticos, es decir, algo en que estaba en contra del gobierno. Ujú. ¿Por qué? Pues únicamente pues, por manifestarse y por pedir mejoras sociales. Muchas de estas personas desaparecieron o fueron torturadas en los días siguientes. El número total de víctimas se desconoce, tú hablas de una cifra de entre 300 y 500 personas, pero pues el gobierno dice, 30. pues no los contó. 30. Dijo, Estupidez. sí, totalmente encubriendo toda esta parte. A este cruel suceso se le conoce como la masacre de Tlatelolco. Y aquí es donde entra la leyenda urbana que envuelve a Televisa. En aquel entonces había un periodista que era bastante famoso porque, pues básicamente, era el único. Agustín Barrios, ¿no? Otro vato que tiene su canción Molotov, Ah, Jacobo Zabludovsky. Jacobo Ok. Zabludovsky, Ujú. dice que la leyenda urbana de las más famosas en la historia de la televisión mexicana, cuenta que durante uno de los noticieros posteriores a la masacre que se llevó a cabo en Tlatelolco, el polémico conductor y periodista Jacobo Zabludovsky inició su programa diciendo la frase: "Hoy fue un día soleado". Café con Jacobo Zabludovsky y noticias que no alcanzaron los periódicos. 2 de octubre de 1968. Hoy fue un día soleado en el Distrito Federal. Posiblemente en un intento de minimizar lo ocurrido o como ejemplo del control que el gobierno tenía sobre la televisión y los medios de comunicación ¿Y su en programa general. era 24 horas? 24 horas. 24 ¿no? horas. Ujú. Imagínate ser el periodista de mayor renombre, de mayor cobertura, que tiene todos los focos. Después de una masacre, tú llegas y dices: "Hoy fue un día soleado". Así es. Y ahorita que acabas de darnos este dato, les voy a soltar otro que tiene que ver con un presunto romance entre Jacobo Zabludovsky y un actor que Caray, sí. un actor, y pues para que no saliera se empezó a descomponer la relación y pues permanece muerto. Decían que por una fuga de gas cuando todas las ventas están abiertas, pero ahorita comentaremos eso. Con 7 puñaladas en la espalda. Ya sé, sí, fue fuga de gas y está todo Oye, ¿qué sangrentado. pasó? Una fuga de gas, joven, y le cayeron 7 cuchillos en la espalda. Sí, así es. Imagínate. Sí, Marcio Huerta, y ahorita vamos a comentar sobre este caso. Totalmente, ad hoc a un capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿no? La Rosa de Guadalupe. Mi amante se retrata suicidó. tristemente. Mi amante se suicidó con 7 puñaladas en la espalda. Así mero. Y hay sí, hay cada cosa en los redes, como tú dices, ¿no? Oye, ¿y qué actor era? Porque me entró la curiosidad. Ahorita te va a entrar Ok, más. no, mejor así. Mejor así. Ok. Ok, ¿qué otra traes por ahí? Bueno, esto que comentas, Televisa, cuando hace eh, la mancuerna, fíjate, se autoproclama Azcárraga cuando ya es XCW como el soldado del presidente. Ok. Y ahí echa Porque mano Mijares se totalmente proclamó el soldado el del amor. soldado del amor. Y Entonces, fracasó, imagínate qué nos espera a todos los y demás. fracasó En el baño de mujeres. Sí, Entonces, sí. imagínate a ti y a mí qué nos podría esperar. Uno de los pilares fundamentales para mantener un status quo de ignorancia, de dirigir no nada más a la sociedad desde su perspectiva comunitaria, sino también educativa. Este concepto de la educación por competencias tiene mucho que ver con la privatización de la educación por parte de Televisa, que no hace otra cosa que pues un esquema de esclavitud donde hace asalariados obedientes que puedan favorecer un esquema capital, ¿no? Pero bueno, remontándonos a 1968, donde ahorita mencionaba, hubo un periodista, Agustín Barrio Gómez, que aquí les vamos a dejar la estupidez que dijo cuando está narrando los hechos de Tlatelolco, en donde decía, no, pero si Díaz Ordaz era amigo de los jóvenes. O sea, Ok, con sí. ese descaro, aquí podrán escuchar el discurso. Decir que la organización de la manifestación fue impecable. Estudiantes y maestros declararon que había sido una muestra de la madurez cívica de la juventud, que sabe guardar el orden y es responsable de sus actos cuando se trata de demostrar la libertad de expresión. Hubo durante el recorrido del casco de Santo Tomás al Zócalo excesos verbales, insultos, y en especial manifestaciones contra el presidente de la República, que nadie debe olvidar que es la máxima autoridad de la nación.
Además, si hay alguien que ha querido ser amigo de los jóvenes, y que lo es el presidente Díaz Ordaz. Y conste que aquí no estamos hablando como gobiernistas, sino a fuer de ser objetivos. Si ustedes me dan una fórmula mejor que Díaz Ordaz, quizás la tome en consideración. Pero entre Díaz Ordaz y el caos, prefiero sinceramente a Díaz Ordaz. No mames, qué asco. Y luego va pasando la batuta de este tipo a Jacobo Zabludowski, que si tienen la oportunidad, ya hablamos del catálogo de prostitución de Televisa y de estas cuestiones, hay 2 canciones de Molotov que no son metáforas, son así directas. Una de ellas es el Carnal de las Estrellas, donde habla del catálogo de prostitución, y la otra se llama Que no te haga bobo Jacobo, sí, exactamente, donde habla de esto. Creo que las 2 canciones, si no me equivoco, y por ahí sí colóquenlo en la caja de los comentarios, porque a veces soy bien aventurado y como me sale a la mente, aviento el dato y luego salgo bien equivocado. Pero creo que las 2 canciones son del primer disco de Molotov, o del primer cassette, porque yo los tenía en cassette. Sí. Yo tenía el cassette. Así de retro soy, yo tenía ese cassette. Sí, estaban en vinil todavía los videos, por lo menos el de Que no te haga bobo Jacobo, sí, casi podría yo asegurar que son del primer disco. Y qué osadía, ¿no? De una banda que todavía no tiene tal posicionamiento y tirarle al monstruo de empresa. Digo, ahorita ya están súper posicionados y blindados y lo que sea, ¿no? Pero hacer una crítica social de ese tipo con tu primer disco creo que es de reconocer ahí por parte de Mickey, del Guido y compañía. Sí, por acá lo tengo, Que no te haga bobo Jacobo, sí, si no me equivoco es del disco de Donde jugarán las niñas. Pero estoy buscando las canciones porque creo que sí eran del mismo disco, pero no me aparece. Por mientras busco el de Tito Miguel, pues a ver, échale el siguiente pero dato. Ahí échense busquen la canción con la letra en YouTube o el video, y es totalmente explícito todo lo que acabamos de decir, sin tapujos ni pelos en la lengua, como nos tiene acostumbrado Randy, que tiene mucho que ver con las líricas. Fíjate, este disco ahorita también buscamos de qué año es, pero fíjate nada más el título de las canciones que había en aquel entonces, y tú dime si es canción o ese título, nada más por el título, ya deja de lado la letra, si serían censuradas hoy en día o no serían censuradas hoy en día. La primera canción que traía el disco de Donde jugarán las niñas, Chinga tu madre. ¿Censurada o no censurada hoy en día? Por supuesto, porque además al final empieza a chingar a su madre todo, dice a los televisos y también a los Molotov, pero así, tal cual dice a los televisos. Canción número 2, Que no te haga bobo Jacobo. Fíjate, Te masturbas, Perra Arrabalera, que era la otra. Voto Latino, tiene un nombre bastante bonito y es una de las grandes canciones. Claro. Molotov, Cocktail Petty, esta pues no creo que haya sido censurada. Esta sí, es más, ni la voy a decir completa porque hasta nosotros nos censuran en este momento. La siguiente canción es Uto. Ajá. Definitivamente estaría censurada. Hubo una polémica por ahí con Cristian de RBD que sí. Que imaginaba lo que sea, ¿no? Sí, son canciones de otras épocas. Volvemos a lo mismo cuando hablamos de Chespirito, cuando hablamos de Disney, era otra época. Sí, son malas hoy en día, totalmente. Lo celebramos, sí, no pasa nada, pero en aquel entonces era una canción irreverente y no hablaba precisamente de las preferencias sexuales, sino hablaba de otra tendencia. La connotación, y otra forma. por supuesto que nada, o sea, si escuchas bien la letra, tiene que ver con quien prostituye, y de ahí el nombre de quien prostituye su libertad democrática en razón de otro tipo de cosas. De eso habla la canción. ¿Sí? Siguiente es ¿Por qué no te haces para allá al más allá? El título no está censurable, pero la canción sí es. Búsquenla ustedes y creen que está bastante censurable hoy en día. Mátate, tete. Exacto. Totalmente censurable. Es la segunda parte, son secuelas esas canciones. Más vale Cholo, no censurable en el título. Give Me the Power, también. Un himno un himno de Molotov. Creo que es la canción icónica. De Molotov. Use It or Lose It, que pues tampoco, esa sí no me acuerdo de esa canción. Me imagino que era del buen Randy, porque porque él es chicano. Está en inglés. Y Cerdo. Sí. Y ese es censurable. Tanto el título como la canción censurable. Trae como el 80% de las canciones son censurables hoy en día de ese disco de Molotov. Y también ya saben que en este podcast les damos muchos ¿sabías qué? ¿Saben quién inició
Molotov, uno podría pensar en Mickey o en Randy o en, no sé, en los que vemos ahí en escena. Alex Lora. Alex Lora, no es cierto. Fue el Buki, no, tampoco. No. ¿A dónde vamos a parar? Y quién sabe a dónde. ¿Y a dónde llegar? Imagínate una canción de Cerdo con la voz del Buki. Pues, ¡Cerdo! No me llames Cerdo. Gran Gran interpretación de Cerdo. Es de los pocos que saben leer e interpretar música en partitura, el Buki. No, es creo que lo podemos conocer por su nombre artístico como Brian Amadeus, Moderato, pero ¿cómo se llama este güey? Que estaba en Microchip. Sí, Jay de la Cueva. Jay de la Cueva. Jay de la Cueva es quien inicia este proyecto de Molotov, toca un par de canciones, hace este disco, produce este disco y es quien inicia Molotov. ¿Y lo cepillan o qué pasó? No, ya ahí emigra a otro. Su papá fue músico, él tocaba ya una serie pero su papá ya es grande. Su papá ya es bastante grande, sí, bueno, ya no está, pero cuando estuvo, sí. Sí, lo fue. Y él empieza en Microchips, luego funda Molotov, y bueno, ¿qué no ha hecho el tipo, no? Un gran músico que empieza a agarrar como de chiste, de parodia, baterista de Fobia, y empieza a agarrar como ¿no? O sea, como algo no muy en serio, Moderato, pero pues pegó. Le salió el chiste, literalmente le salió el chiste. Y sí, le salió el chiste, pero pues él es productor e iniciador de Molotov y actualmente tiene un par de proyectos, tanto en solitario tanto con otras bandas. Tiene uno con Leiva y con otros güeyes, ahí por aquí les vamos a dejar la banda. La nota completa. Así es. Pero bueno, él inicia Molotov y regresando aquí al tema, los noticieros y toda la parte de la publicidad de la cual ha hecho Televisa su imperio, pues dicen lo que a conveniencia de la empresa, pues tiene que salir tanto en la prensa, que poco leída y mucho más vista la televisión, y es ahí donde empiezan a erigirse figuras. Ya lo comentábamos, Agustín Barrios, Jacobo Zabludovsky, y quien hereda la batuta, pues es el teacher, ¿no? El teacher, López Dóriga. Y mire usted, el día de hoy vamos a la encuesta del día de hoy. ¿No? López Dóriga, Loret de Mola, Adela Micha, Ciro Gómez Leiva. Fíjate qué curioso, porque anteriormente estaban precisamente en la televisora hegemónica del poder y hoy en día son recalcitrantes adversarios del poder en turno, ¿no? Uh-huh. Realmente parecieran que como medios siempre han estado en contra del poder, pero anteriormente pues bien unidos que estaban por ahí, ¿no? Entonces de ahí salieron. Esa es la escuela precisamente de tanto el teacher, Carlos Loret de Mola, que hoy en día pues están totalmente en contra. Sí, y por ejemplo tenemos datos, mencionabas a Zabludovsky, cuando estaba la campaña presidencial en el 88, en el programa de 24 horas hubo una cobertura en 2 meses de 141 minutos a Salinas de Gortari. 141 minutos. En dos meses, ¿vale? Ok. Dices, no, o sea, ¿es mucho o poco? Vamos a ver, en esos 2 meses, ¿cuántos minutos crees que le otorgaron a Cuauhtémoc Cárdenas? Todo Orejón, el vato. Sí. 141 minutos para Salinas de Gortari y el PRI. En ese entonces cabeza el PRD, Cuauhtémoc Cárdenas. 10 minutos. 9, casi la atinaba, casi la 9 minutos. Y seguramente era para criticarle, para tirarle mierda. No sé para qué, pero de 141 a 9, y son todos estos tipos de consensos que nos presentan lo que, o sea, sin tomar partido político, ya es bastante descarado y evidente, pues el binomio Televisa-PRI, sí, ¿no? Totalmente. Hay una frase que se utiliza mucho en las guerras y creo que aplica perfectamente a esta dupla que se vuelve gobierno, medio de comunicación. Dice que cuando una guerra inicia, el primero que muere es la verdad. A partir de ahí, todo el mundo va a decir lo que a su consideración le conviene, para sus objetivos le conviene, pero ninguno va a ser franco y ninguno va a ser honesto. Siempre te van a decir lo que ellos quieren que escuches. Sí, y eso le pega directamente a la democracia. Una democracia sin libertad de expresión es una democracia ficticia, y es lo que tenemos hoy en día y desde hace muchos años. Sí, por eso es que esa canción de Molotov, de que no te haga bobo Jacobo, precisamente denunciaba esta parte de todo lo que decía
pues traía toda esta tapadera connotación de quiero poner al PRI Sí, es como un la guión blanca ya palomita. que le Sí, daban. totalmente. Lo que tienes que decir, totalmente. lo que no tienes El que cuarto poder. decir. Exacto. ¿No? Sí. Sí, tal cual. Y fíjate, aquí hay datos que ya habíamos hablado de líneas que tienen pues ya bastante bien trazadas Televisa, el gobierno, como la red de prostitución, como el narcotráfico. Hay una periodista de nombre Anabel Hernández que tiene un libro, Emma y las otras mujeres del narco, en donde la Barbie, ¿recuerdas a la Barbie? Sí, sí, sí. El Acaba de salir su película. Sí. Exactamente, vayan a Vayan a verla ahí con verla. Ryan Gosling. No, la Barbie, el narcotraficante, le dan, o bueno, él solicita el catálogo, este catálogo del cual hablábamos, y elige a Arlette Terán, ¿no? A la actriz Ok. Arlette Terán, Sí, lo ubico. empiezan una relación, y fíjense, este dato todavía no es, o sea, todavía queda y posiblemente quedará para la postre en qué pasó, pero una de las versiones más acertadas, ¿recordarás el balazo a Salvador Cabañas? Sí, en el Barbar. Así es, bueno, pues resulta que muy posiblemente, y la versión más cercana a la realidad, es que Salvador Cabañas por ahí andaba pretendiendo a Arlette, pues no le pareció tanto a la Barbie, y es por eso Dijo, que le da. tú no eres el Ken, nada más yo, ¿no? Y Nada, aquí vámonos. yo soy, y es que... Y adiós. Y es que, bueno, no adiós, Bueno, afortunadamente sigue vivo, afortunadamente está con pero pues nosotros, por ahí, ¿no? por andar pedaleando la bicicleta de... Otro tipo de ejemplos, déjenme, busco por acá. Me decías, ¿quién es este actor que se Sí, supone es cierto, ya sostenía se me había olvidado. un romance con Jacobo Cuéntanos, Zabludovsky? sí. Gerardo Hemer, lo pueden, ahí ver, está bien. A ver, búsquenlo porque no lo ubico. Déjalo, busco yo. Búscalo. Tenía por ahí una relación con Jacobo Zabludovsky, y cuando pues se empieza a descomponer o ya no empiezan a empatar, entonces pues hay una estira y afloja entre pues dame ciertos beneficios económicos o algún puesto de más poder en la empresa, o pues digo lo que está pasando entre los otros dos. Sí, pues Sí, perro. es que lo manda Ese fue como el matar. Ferros. Sí, ahora la bebes o la derramas, perro. Y la porque no la derramó, contó. la bala fría. No la contó. Así es, lo encontraron muerto ahí en su casa, todo hecho pedazos, y pues el veredicto fue con fuga de gas. Fíjense, ahí les va un poquito. Dice que conocido como Gerardo Hemer, fue un actor mexicano, tuvo una corta carrera dentro del medio artístico gracias a Jacobo Zabludovsky. No, es cierto, eso no dice, pero apareció en algunas telenovelas producidas como Corazón Salvaje, Prisionera de Amor. Muerte, a ver, vamos a ver qué dice por acá. El 4 de septiembre de 1995, Hemer fue encontrado sin vida a los 25 años de edad dentro de lo que se presume era su departamento. Se reportó que la causa de muerte se debió a una fuga de gas que resultó en una intoxicación después de que lo inhalara mientras dormía. Se desconoce si se le realizó algún funeral y qué fue lo que sucedió con su cuerpo. Es decir, no hubo autopsia, no hubo nada. De pronto, desapareció. Y no es el único caso, hay varios casos de estas desapariciones, y bueno, pues una fuga de gas, ¿dónde está el cuerpo de esta autopsia? Sí, nada, nadie sabe, nadie supo. Pues era el sugar de este actor joven, 25 años. 25 años. Y pues es ahí donde lo callan, ¿no? Que las redes que siguen vigentes y desde entonces, hablando de prostitución, trata de personas, de narcotráfico, empieza con el Cártel de Juárez, que quizá es la hegemonía más amplia, con los Caballeros Templarios, y recordemos a los Zetas, ¿no? Que también había muchos acuerdos con la televisora, a veces por financiamiento o lo que sea. Antes de tener narcogobiernos tuvimos, digamos que, narcotelevisoras. Sí, totalmente. Diego, en algún momento también hablamos de este documental de Paco Stanley, que estaba metido hasta las manitas en lo que es el narcotráfico, ¿no? O sea, y obviamente Televisa sabía todo lo que hacía. O sea, no podemos negar y decir, es que no sabían. Hoy en día lo van a negar. Mayito lo niega, que el sobrecito que se le cayó. La madre. Todos sabemos que sí pasaba, pero le convenía no decirlo.
era parte de. Ahí también en estos arreglos, cobros de seguros, dan a veces alguna nota, alguna noticia. ¿Recuerdas la desaparición o lo que sea de Paulette? Que apareció en su Sí, sí, cama, o sí, sea, sí, sí, ¿quién se va sí. a tragar esa Con Lili estupidez? Telles. Exactamente, ¿no? Fue un asesinato por parte de los padres para cobrar el seguro con toda la ayuda de Televisa, y hay noticias falsas. Hubo un caso de Frida Sofía en los escombros del 2017 que pues fue Sí, sí, así, sí, sí, sí. lo armaron y bueno, pues para generar expectativa, morbo, rating, jamás existió la tal Frida Sofía y pues mantenía a la Pero gente duraron expectante. horas, Horas, días horas y horas. con el Ujú. seguimiento de Frida Sofía. Inclusive decían que es que habían escuchado su Su voz, inclusive voz y que decían que toda esta parte. Televisa es rey de montajes. Por ahí recordarás el montaje también de esta chica francesa, la acusaban de claro, secuestro. sí, 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 sí. Ahorita se me da su nombre, Ajá. pero ahorita por acá la buscamos, donde hicieron todo el montaje de una supuesta aprehensión en vivo y Ujú. después nos dimos cuenta que no era verdad, que los habían aprendido antes, después hicieron el montaje como si lo estuvieran haciendo en ese momento y pues todo salió a la luz. Florence Cassés, si no Ujú, me equivoco, ujú. esta ciudadana francesa, no sé si sea o no sea culpable, porque no vamos a entrar en esos rollos, pero lo que sí es que armaron un montaje para que precisamente mostraran el poder, supuestamente ellos, o la inteligencia que hoy en día se tenía con el grupo que lanzaron. Sí, buscan sensacionalismo y ese sensacionalismo, por supuesto, que vende, te mantiene a la expectativa y sigue siendo un aprovechamiento de la necesidad de la gente y encaja perfecto con la cultura mexicana, que quizá en la cotidianidad, pues la tele es la que tristemente ha educado a México. O Sí, sea, no ha educado, ha dogmatizado, ha amaestrado a adoctrinado. México, ha Ujú. adoctrinado a Sí, México. pero ¿sabes qué me da bastante gusto? Que creo que Televisa ya no es dominante en los medios. Y No. ojo, no hablo únicamente como la televisora con mayor poder. Si nos vamos a esta parte de producciones, pues bueno, en el fútbol, Televisa ya no es la que manda. Si nos vamos a esta parte de telenovelas, TV Azteca también está ya Ujú, mucho a la par. Pero más allá de estas televisoras públicas, creo que hoy en día las plataformas de streaming le ujú. han quitado bastante mercado a lo que es Televisa. ¿Y sabes qué más ocurre? Hoy en día Televisa dejó de tener tanto poder por las redes sociales. Es decir, la gente ya no ve Televisa. La Así gente es. hoy en día ya no ve la televisión Ya no ve pública. televisión. Esa parte de que esperábamos ver a Dragon Ball todos los días por la tarde a un horario ya no existe. Esa Ujú, generación ya se terminó. Hoy en día se consume otro tipo de medios, hoy en día se consume otro tipo de situaciones y afortunadamente ninguna de ellas es dirigida por Televisa. ujú. ¿Quién ha intentado posicionarse o ganar terreno o incursionar en este mercado? Pero afortunadamente no lo ha logrado. Y está bien chido porque, por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos este espacio donde podemos comunicar nuestras ideas. Nos verán poco, nos verán muchos, nos verán X cantidad de personas, pero tenemos la libertad de expresarnos, tenemos la libertad de crear una producción y poder salir al aire. Anteriormente todo estaba monopolizado por Ujú, Televisa. Si no estabas conmigo, olvídate de comunicar, olvídate de actuar. Y lo que está bien chido es que han salido bastantes, hoy le llaman influencers, le llaman de la forma que ustedes quieran, de este tipo de emergentes, pero han salido a dar este entretenimiento que antes estaba o dependía de Televisa, después dependía un poquito de TV Azteca, pero era un monopolio o un duopolio. Hoy en ujú. día cada persona es libre de poder generar algún tipo de contenido y ya nosotros decidimos si nos gusta o no nos gusta y eso está bastante chido. Sí, recordarás en esta época que comentas que estaba monopolizado pues el tema de la expresión, que hubo una oleada bastante grande de asesinatos a periodistas. O Sí, sí, sea, sí, sí, salía sí. uno tras otro, tras otro, tras otro, muerto, ¿no? Columnistas, gente que trabajaba en el periódico, en los medios, justamente por este monopolio de Televisa. Sí, sí, sí. Por ahí existe una frase que dice México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo lo cambiaría y diría México tan lejos de Dios y tan cerca de De Televisa. Televisa, ¿Sí? sí. ¿Consideras que Televisa le hizo más mal a México o más De bien? lejos, mal, mal, Sí, mucho. O totalmente. sea, es que yo creo que el bien
que ha hecho no ha sido Televisa, sino los productos, espero que me dé a entender, pero hay buenos productos de Televisa, pero que no fecunda Televisa. Televisa y toda la estructura que tiene desde que inicia, que ya contamos eso al inicio del episodio, está estructurado para controlar y ejercer poder. Sí. Sí. Entonces es un daño cultural, histórico a México. Y bueno, pues todo ese es como una obra de teatro, ¿no? Todo lo ensamblado. Por ejemplo, Adela Noriega con Salinas de Gortari Ok. también se la pone en el catálogo, y pues era una diferencia diametral de muchas cosas, de edad, que nada que ver. Y bueno, pues hay varios ejemplos, ¿no? Un fraude electoral en Chihuahua de 1986, gigantesco, todos los medios hablaban, y Jacobo Zabludowski pues apenas lo mencionaba. Ujú. El tema ya de los posicionamientos políticos, etcétera. Entonces sí, yo creo que es mucho más daño el Sí, que cuando le ha ustedes hecho. tengan esta duda de cómo el medio de comunicación influye en la sociedad, pues como bien lo decías, solamente comiencen a observar o a escuchar cuánto tiempo da de su espacio al aire sobre un partido político o sobre una noticia y en qué tenor lo dice, y solamente escuchen cuánto tiempo da sobre otro, ¿no? Ujú. Ejemplo, le voy a dar 20 minutos de hablar de en qué la cagó nuestro Tlatuani, Andrés Manuel. Van 20 minutos de tiradera. Oye, la caga alguien del PAN o del Cero. PRI, y Ujú. es un ejemplo, ¿no? No estamos poniendo de lado de ninguna persona, pero es precisamente el mecanismo que ellos utilizan. ¿Cuánto Ujú. tiempo de exposición y qué voy a decir de alguien? Después lo van a vender con una historia de aquí somos imparciales, aquí perseguimos la verdad. No es verdad. Solamente escuchen quién los patrocina, cuando se van a comerciales, a quién anuncian, y te vas a dar cuenta de qué lado de la historia está. El incendio de la guardería, El el incendio de la agua guardería, de a los la niños con ABC. cáncer, o Ujú. sea, Sí, sí es, los niños con cáncer fue una pasadez de pero, lanza de este pero güey. así Sí, asquerosa. sí, sí. El gobernador de Veracruz, o sea, Ujú. todo eso, Sí, fue efectivamente. Y una hace pasadez. rato, bueno, Hace unos minutos. hace unos minutos comentabas de la esfera deportiva. Acá hay otro dato, que hay una versión, obviamente políticamente Habla de la correcta y América, respetando Miguel, habla de la América. bueno, también, ese es un gran tema, pues que el América y Televisa van muy entrelazados, ¿no? Pero recordaremos el caso en el 2010 de la selección mexicana, que contratan travestis y prostitutas, Sí, sí, en el hotel, en ¿no? el hotel, que El pues ahí Carlitos estaba, Salcido, la Yamilet, bueno, algo así se llamaba. ahí hay un tema bien grande con quien posiblemente sea el mejor delantero que México ha dado en los últimos años, Carlos Vela, Ok, ¿no? sí. Y ya ves que él dijo, no vuelvo a la selección. La versión ante los medios, y no nada más por cuidar a la Femex Food, sino pues al propio El Carlos propio Vela, jugador. exacto, es que se crea este desmadre en el hotel. Está Salcido ahí con los travestis, estaba Guardado, estaba el Palete Esqueda, Ochoa, Rafa Márquez Ujú, también se ve todos involucrado. estaban ahí. Ahí estaba, ¿no? Héctor Moreno, en fin, ¿no? Y a quienes sancionan con unos meses fuera de la participación es a Efraín Juárez Mira. y a Carlos Vela. Lo que manejan los medios y ellos mismos es que estaban los apadrinos televisos, que les decían ahí en el algo de la selección mexicana, y a los televisos estas vacas sagradas no De los Televisa. castigaron, no Esos les no, nada, nada. porque desde Azcárraga decía, si tú quieres tanta lana para publicidad, para lo que tú me digas como selección mexicana, pues necesitas tener a estos que, por ejemplo, a Son los que Ochoa, a venden. los que ya sabes que Sí. están apadrinados por Televisa, ¿no? Y la versión que maneja Carlos Vela es, pues se me hace onda, no se me hace justo que a nosotros nos castiguen y a los Y los televisos demás, no. ¿no? Y por eso ya no volví a la selección. Bueno, eh, pues ahí platicando con gente, hemos platicado en otro podcast, me parece que Con las fuentes, con las en fuentes. el cuarto capítulo, cuando hablamos de corrupción en el deporte, Sí, por ahí, por ahí. bueno, pues todavía en ese momento tenía conocidos, yo jugaba ahí en Cruz Azul con gente que jugaba con Carlos Vela. Pues resulta que, ve tú a saber si en la peda, en lo que se metió, en lo que sea, pues hubo un abuso hacia Carlos Vela,
no precisamente de estos o estas exoservidoras Ok. de a veces, sino de Carlos Salcido. Carlos ha sido. Ujú. Para Carlos Vela. Ujú. Carlos Vela, Carlos ha Digamos sido. que Entre ahí estaban Carlitos. entre Carlos, quiere sacarlos, pues ahí Sí. estaban. Entonces, entre Le todos contra dijo, todos o oye, lo que Carlos, sea, ¿quieres a Carlitos? Y fue una cuestión, él lo expone la situación. Obviamente, esta información jamás en la vida, o sea, es de esos top secrets que se llevan junto con los sí, secretos del sí, sí. Vaticano. Y él dice, mi dignidad es primero, ¿no? Jamás vuelvo a Órale, pisar la órale, selección, órale. porque si no van a castigar a No, estos pues sí, pues afainados. dijo, si yo no piso Este, la selección, si Carlos Salcido me vuelve a ¿Iba a pisar, ¿no? Exactamente. Bastante sabia su decisión. Y sí, o sea, la verdad, yo hubiese hecho totalmente lo mismo. No voy, o sea, pasa esto, yo lo denuncio, no hace nada. Adiós, definitivamente. Digo, Ahí ¿sabes la qué, ven. bro? Yo hasta aquí llego. No me está gustando esto de Esto ya no me esta pareció. dinámica, creo que no es Esto no fútbol. es lo mío. Así es. Sí juego con pelotas, pero Pero no prefiero con que no sean esas. las de Salcido. Es correcto. No, de verdad. Y bueno, pues también tenían que, pues como tú lo dices, todo es una fachada ahí de Televisa y demás medios. Y pues a Efraín Juárez también se lo llevan, él sí regresa, Sí, 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 eventualmente, lo perdonan. él lo perdonan, pero sucedieron cosas similares, ya quizá un poquito más ajeno a Televisa con Carmona y Galindo. Fueron por doping, ¿no? mm, Es lo por que la gente doping, cuenta. se O sea, encontraron en el gimnasio, o sea, se habían metido, lo que se habían metido no fueron no líneas. fue precisamente. No, de Y verdad. ahí sí, yo estaba ahí. O sea, Tú estás con ellos. yo estaba ahí. No, yo estaba en la institución. Es ahí, Y sí, aquí ya, pues ya el que pasaron grababa. bastantes años y no creo ¿Y por que qué el que grababa no hizo ya nada? si no despierto mañana ya saben por qué, pero sí, ahí estamos y sí nos dijeron, a ver, aquí, cuidado y tal. Y De sí, verdad. para el doping. ¿Quién? Galindo y Y Carmona. Carmona. Ujú. Que ya Carmona, o sea, Carmona ya tenía antecedentes, sí, está mamadísimo el vato, y sí, sí Pues tenía me antecedentes queda que claro por Galindo. Sí, por Galindo. Esa fue la segunda vez y pues ahí lo manejaron como que fue un tema de reincidencia. Galindo sale y se va a jugar a Europa, no Sí, recuerdo sí, a sí, se va Grecia, creo. para Europa. Y pues Carmona sí ya queda vetado del fútbol profesional. Historia que no me sabía. Así es. No, pues no. Bastante turbia. Sí, y ahí, pues, hace episodios que no damos algunas recomendaciones, pero Sí, ahí y habíamos prometido ya que en habíamos prometido. cada capítulo íbamos a dar una Así recomendación. es. Pues ya tenemos algunos libros aquí, Emma y las otras mujeres del narco, en autoría de Anabel Hernández, que es periodista, la que les comentaba de la historia de la gaviota, que se llama Yo soy la dueña. Y hay una película, es que hay un montón de películas mexicanas, pero hay una muy precisa que retrata los medios de comunicación y la política, ¿es la del infierno? O... Pues o tú hablas de este vato, ¿cómo se llama? El director del infierno, La Ley de Herodes. ajá. Pues, habla mucho de la sociedad y la política mexicana. Su última película no me gustó, se llama ahorita te lo busco, pero sí es como regularmente no sé si llamarlo rebelión social o cómo llamarlo a su tipo de cine. Carlos Estrada, ahorita te busco esa parte, por lo pronto pues ahí continúa con otro de esto. Pues bueno, son este par de libros y de la filmografía hay, creo que sí, no es el infierno, bueno, no sé. Ahorita también lo buscamos, pero retrata perfecta, no, la dictadura perfecta. Es la La dictadura dictadura perfecta. perfecta, La donde dictadura es perfecta. presidente y Exacto. va escalando. Ajá, Sí, la dictadura perfecta. esa y donde ya habla de todo el menjurje que se tiene en los medios. Luis Estrada, a ver, creo que ha dicho Carlos. Creo que Carlos Estrada es un amigo que vive en La Paz. Saludos, Carlos Estrada, si lo estás escuchando. Sí, ahí está. Sí, cierto. Me acordé de ti, bro, pero eres Luis Estrada. Así es. Sí. Así es. ¿Qué más, Miguel? Porque pues a mí ya se me acabaron los datos que traía. Sí, bueno, para no dejar así como abierto, porque son temas muy extensos, no dejar así como
como a medias. Podremos hablar en un segundo episodio de este tema, de mucho que tiene que ver Broso. Broso tuvo un paso interesante también, primero coaccionado y luego como que intentó rebelarse, y se retrajo, etcétera. Y bueno, otros personajes que Ana Guevara, por ejemplo, Ana Guevara. en fin, muchos personajes que pues que mantienen el status quo y que se han intentado un poquito salir del medio, pero pues el mismo sistema ya, Sí, pues sí, ya sí. es que si sales de ahí, sales con las patas por delante. Sí, no, está muy canijo Está, salir de ujú. ese tipo de poder que Mm. ejerce, ¿no? Sí, si te metes ahí ya es Sí, es no, venderte. de plano no va para allá. Ujú. Sí, a menos que seas como de poca monta, ¿no? Pero si ya eres que antes, fíjense, tenían derechos, o más bien contratos de exclusividad. Si tú Sí, firmabas con muy ellos, a famosos. ti te seguían pagando, aunque no Hicieras o no hicieras nada, nada, te seguían pagaba, pagando. ¿no? No resultó tan redituable y hemos visto cómo Televisa ha perdido mucho poder pues recordaremos un Facundo que hizo Ujú. toda su carrera en Televisa Televisa, y luego pasa a TV Azteca. sí, pues sin pena ni gloria, porque tuvo un programa que ya la verdad no me acuerdo cómo se llamaba. Mm, Que tenía juegos, ¿no? Eran como dinámicas de parejas y sí, una cosa así medio. pues Adal Adal Ramones, por ejemplo, Adal Adal Ramones. Ramones, Ujú, que pues eso. anduvo por ahí. Ajá. Y está chido esa parte de que cualquier persona, actor, conductor, lo que sea, pueda trabajar en las diferentes cadenas televisivas. Ujú. Obviamente para ellos era una lana de exclusividad, porque como bien dices, oye, bro, hagas o no hagas, estás rascándote el tanate izquierdo, yo te voy a dar tu mensualidad, ¿no? Ujú. Entonces, hoy en día, nada. Y a quien se le acaban de quitar es este vato el burro Van Ranking. Ujú. También uno de Ujú. los eternos de Televisa. Ujú. Hoy en día, pues me acabo de enterar que lo cepillaron de Televisa, le quitaron su exclusividad. Y pues bueno, también es esta parte de oferta y demanda, ¿no? Es Sí, como que el fue de medio. la camada de Omar Chaparro, de Rafita cuando estaba en Black and White, Black and White, y sí, que sí, te sí. elegí de Televisa, ¿no? Ujú, sí, Ujú. sí, totalmente. Muy bien, entonces ya llevamos por aquí un poquito más de una hora. ¿Qué más tenemos, Miguel? Pues yo creo que para no dejar a medias, pues podemos dejar todos estos personajes y si hay más que ustedes consideren que necesitemos comentar respecto a toda la mafia y el imperio que Televisa representa y afortunadamente ha perdido poder, pues Ujú, también sí, sí, díganos. sí. Con la recomendación que yo cierro es ya no vean Televisa. Sí, 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 no vean Televisa. Hay muchísimas otras ofertas. Por ejemplo, exacto, véanos a nosotros. así Sí, sí, es. sí. Sí, Televisa o televisión por ahí, hay una de Orwell, una definición que le da a la televisión como caja tonta o caja Sí. estupidizante, Ujú, porque sí. pues eso, Eso estupidiza. somos, sí. Lo bueno es que nosotros nos ven en su celular, en su computadora, no en la Así es, no en la televisión, pero a televisión. nosotros sí véanos, Así, porque sí, aquí aprenden poquito, pero pero aprenden. aprenden. Así es. Sí, sí, sí. Sí, o por lo menos nos ponemos a pensar, a Sí, reflexionar, a sí, sí, sí. cuestionar y no adoctrinamos Y no como adoctrinar ni dar esos que vatos. sigan una filosofía que nosotros manejamos. La verdad, ustedes Nada, son libres de manejar la filosofía que quieran. Y si no manejan ninguna filosofía, también está chido. Hagan lo que quieran. es correcto. Y ahorita que hablas de filosofía, no se pierdan porque va a estar bien chido el próximo episodio que tiene que ver con sectas, con religiones raras, bizarras. Uno no imaginaría Sí, tenemos que hay unas bien dioses locas. Sí, sí, hechos sí. de espagueti o un unicornio rosa invisible o la iglesia de Los Maradona futbolistas. o de futbolistas, etc. Oye, hay unas que están bien divertidas, pero hay otras que se pasaron de tanates. Sí, Sí, la mucho. verdad. Sí. Y uno desde afuera puede decir, ay, o sea, no, pero la gente que realmente tiene la fe puesta en eso es como, no se lo pierdan, está muy chido. Va a estar bastante chido. Lo vamos a grabar próximamente, pero ya tenemos la información que les mostraremos. Por lo pronto, Miguel. Pues nos vemos en la próxima, un gusto estar nuevamente con ustedes. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Bye. Adiós.